Tema 26. Estructura jerárquica. La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica, pero no se trata de un ejercicio de autoridad al uso, como el que se puede dar en cualquier empresa o institución. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma: el anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad. Cuando se habla de organización jerárquica, aquí en la Iglesia, en esta estructura, en este tema, que es un repaso, la autoridad no se usa, porque en la Iglesia se gobierna en la fe. Además, en la palabra de Dios dice, el reino se trata de siervos, o sea, servidores, y no de jefes. O sea que aquí nos está hablando que somos servidores, prestamos un servicio. Las responsabilidades y tareas están reguladas por el Código de Derecho Canónico, en el libro que se refiere al pueblo de Dios. Si alguien podría leer la Constitución jerárquica de la Iglesia, allí lo va a encontrar. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles continuaron con su trabajo. Los apóstoles pasaron el ministerio que habían recibido de Jesús. Envió, por decir la palabra de Dios, que envió al mundo para ayudar a las personas y proclamarles su mensaje, el mensaje del Evangelio. Esto está en Mateo 10. O sea que acordémonos que apóstol significa el que es enviado. Jesús da una orden y la dice en Mateo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Allí está comenzando, ¿verdad? O está siguiendo, perdón, la jerarquía de la iglesia. Ahora sigue el Papa. El sumo pontífice y jefe de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo en la tierra, el obispo de Roma y el poseedor del pastoreo de todos los cristianos, concedido por Cristo a San Pedro y consecuentemente a todos los papas. El Papa es aconsejado y electo por el Colegio Cardenalicio, y en el gobierno de la Iglesia es asistido por la Curia Romana. Este Colegio Cardenalicio son 228 cardenales de 79 países. Esta Curia Romana dice, tiene la misión de mantener la integridad y la fidelidad del depósito de la fe, corrigiendo, si fuera necesario, cualquier interrupción incorrecta de la revelación divina vigente en la Iglesia. Tiene la integridad y fidelidad del depósito de la fe. ¿Por qué dice esto? Porque la Curia Romana trata de ver sobre la doctrina de la fe, sobre las iglesias orientales, trata del culto divino y disciplina de los sacramentos, trata de evangelización de los pueblos y de la educación católica. Ahora bien, siguen los cardenales. Su principal función es ayudar al Papa en gobernar a la Iglesia. Como en todos los países, en todo el mundo, suelen estar a la par o están en la diócesis, ayudándole al obispo. Como ejemplo aquí, ¿verdad? Algunos vienen y le ayudan al obispo Monseñor José Luis Alas. Los cardenales son obispos que han sido creados cardenales por medio de un papa. Ellos son enviados
a diferentes países para guiar y cuidar de la iglesia. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Y en veces se reúnen con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir al sucesor de Pedro. Ellos también ayudan que siempre haya un Papa. Ahora vamos a los obispos. Son sacerdotes elegidos por el Papa para ser consagrados como sucesores de los apóstoles. Estos cuidan la pastoral, doctrina y moral de la diócesis o arquidiócesis que les han sido encargadas. O sea que ellos son los encargados del control y la vigilancia y el cumplimiento de las leyes de la iglesia. Ellos son los que dan la confirma en la fe. Ahora vamos a ver el sacerdote. Ellos en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal pastorean una comunidad parroquial y cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas. Algunos sacerdotes son párrocos. Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿cuál es la función de los sacerdotes? Son los que intermedian entre los fieles y Dios. Además de esto, dan o administran los sacramentos, como quien dice los 7 sacramentos. Esto posteriormente lo vamos a ver. Ahora, como decíamos, ¿verdad? Ahora vamos a los párrocos. A ellos se les asignará una comunidad parroquial para que la guíen y acompañen pastoralmente. ¿Cuáles son sus funciones? De enseñar, santificar y regir. Todo párroco debe tener un consejo pastoral para que le ayude a la administración, porque el párroco no es el dueño, ¿verdad? Él no es el dueño, es el encargado de la parroquia. Ahora vamos con los diáconos. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Ayudar a pastorear en los diferentes ministerios de la parroquia. Ayudar al párroco o sacerdote en la liturgia. Orar con el pastor. Ayudar en la administración de los bautizos, etcétera, etcétera. Pero ahora dice que hay 2 tipos de diáconos. Los transitorios, o hombres que están en proceso para ser sacerdotes y sirven como diáconos por un tiempo determinado antes de su ordenación sacerdotal. Ahora los diáconos permanentes, aquellos hombres que se forman para ser diáconos pero no son ordenados como sacerdotes. A estos se les encomienda la labor pastoral y caritativa de la iglesia, como la acción evangelizadora. O sea que estos son los ayudantes del sacerdote o de los párrocos. Andan viendo qué es lo que hay que hacer en cada uno de los ministerios, viendo qué es lo que hay que hacer en la liturgia, viendo otras cuestiones que todo ande bien. Pero también nosotros los fieles laicos tenemos algo que ver también aquí. Pertenecemos a esta jerarquía. Y nosotros somos los encargados de descubrir o de idear los medios para impregnar la vida cristiana. ¿De qué manera impregnar la vida cristiana? ¿A través de un ministerio de familia? ¿A través de un ministerio de catequesis? ¿A través de un ministerio de evangelización? Y otros más también. Entonces, nosotros los fieles, nuestra tarea fundamental es la de llevar la buena noticia en otros y en otro momento. Ahora
que hemos finalizado este tema, vamos ahora a reflexionar. Pero cada uno de nosotros, ahí, dar una respuesta que salga de cada uno de nosotros. Y una de las primeras para reflexionar es, ¿qué debo hacer para reconocer y valorar la estructura de mi iglesia? Ahí donde vivimos, en nuestra iglesia, en mi iglesia. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer yo para lograr el propósito de la jerarquía de la iglesia? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debo ayudar? ¿Cómo tengo que estar en esta cuestión? Disponibilidad. Bueno, hemos terminado nuevamente el tema 26, estructura jerárquica. Nos veremos primero Dios en la próxima.